trascendente. Yo quiero comenzar pues por agradecerles a los que están presentes, a los que de pronto lleguen más adelante, a los que consulten la grabación, por un semestre muy interesante en materia de lo que ha sido la construcción de este espacio colectivo del conocimiento. Como notaron, pues digamos que la dinámica del curso estuvo marcada como por dos asuntos muy importantes en la educación integral a partir de una perspectiva que conjugue lo social, lo humano y lo técnico de cada una de sus carreras. Y tiene que ver con, digamos, la dinámica conversacional, de escucha, de dialogar, de estos espacios como este, donde nos podamos ver el rostro, donde podamos también compartir. Y por otra parte, pues también una lógica de rigurosidad teórica y también formal que pues demanda la educación universitaria. En ese orden de ideas, pues digamos que el enfoque que yo pues le di al curso como director y con toda la red de curso que estuvo tan pendiente de todos y cada uno de ustedes fue como tratar de integrar esa parte de contenidos con un tema que es muy polémico en la universidad y en todas las universidades y en la vida laboral y en el mundo, que es la paradoja de ser sujetos sociales, porque lo somos, pero también lo complejo de hacer trabajos colaborativos, de colaborar con otros, de ponernos de acuerdo, de organizar nuestras agendas y máxime bajo la lógica de siempre priorizar lo que a mí me interesa, priorizar mi tiempo, priorizar mis dificultades y pues esa cuestión que nos dificulta y que también veo que el curso se ha prestado para ejercitar mucho eso, ¿no? Cómo hablamos de alteridad, cómo hablamos de sujetos políticos, cómo hacemos intervenciones importantes sobre ciudadanía, sobre civismo, sobre trabajo cooperativo, sobre transformación de los contextos, pero digamos que en una actividad colaborativa, a algunos, afortunadamente no a todos, pues les cuesta un poco decir, bueno, ¿cómo abordo esa otredad con su propia realidad, con su propio tiempo, con su propio contexto, con su propia vida, con su propia familia, con su propio trabajo? ¿Y cómo hago para empatizar allí, ¿no? Para que podamos trabajar de la mano, hacer tejido juntos. Y cuando hablamos de capital humano, pues hablamos de eso, ¿no? Las grandes sociedades, lo decíamos en otros CIPAS, que es una reflexión interesante, ¿por qué las grandes potencias del mundo con alta calidad humana, por ejemplo, no son países ricos en minerales, no son ricos en metales preciosos, no tienen acceso a los océanos, no tienen tierras productivas? Y sin embargo es esa lógica del capital humano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esas sociedades que sin tener las riquezas materiales que nosotros asumimos como riquezas materiales, pues tienen la posibilidad de tener unos niveles de desarrollo tan interesantes? Y esos debates mundiales ahorita alrededor de, bueno, ¿y qué es el desarrollo? ¿La plata? El desarrollo es la explotación, el desarrollo está de la mano con la lógica capitalista del mercado neoliberal, de la lógica del consumo, y no solo el consumo de lo que consumimos, sino cómo nos consumimos a nosotros mismos. Ese concepto bonito de Byung-Chul Han que dice que hemos llegado a una sociedad del cansancio, donde sobreexplotarnos, donde reventarnos a nosotros mismos, donde llevarnos al límite de nuestra salud mental, ¿sí? De nuestra salud física, se convierte en un ideal de éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que también el curso quería dejar, ¿no? Ese aspecto teórico, pero también esos criterios reflexivos respecto a tres cosas que hoy vamos a conjugar, que es lo que hemos venido trabajando en el curso y que es un poco la intitulación del curso, ¿no? Hablamos de sujeto, primero hablamos de otredad, ¿no? La alteridad. Lo primero es, bueno, el otro, y máximo en la educación virtual, que tiene como una doble condición interesante a la hora de pensar la otra edad. No tenemos al otro próximo en el sentido de que no tengo a alguien físicamente a mi lado, pero también me puedo conectar con otros que están distantes. Eso es como una paradoja interesante dentro de los medios virtuales. Por ejemplo, no sé, aquí ya vemos las personas que estamos. Bienvenido, Sebastián, un gusto tenerte también aquí. Eh, Aquí estamos próximos porque todos en este momento nos estamos escuchando. Zenidier también, bienvenido, muchas gracias por venir. Noches, ¿cómo Eh, Muy bien, Zenidier, muchas gracias. Ya, recuerden, bueno, una dinámica, voy como a recoger con los que estamos presentes y los que están llegando, de qué es lo que estamos empezando a hablar, pues una recolección rápida, igual recuerden los que van llegando tardecito, pues que queda la grabación para que escuchen los primeros minutos, pero estamos hablando como de recoger un poco la intencionalidad del curso respecto a tópicos teóricos, tópicos prácticos y también pues dar la última disquisición que tendremos, digamos, en esta proximidad. Entonces estábamos hablando que en el curso empezamos a hablar, por ejemplo, del otro. Si escuchan un pito es que en este momento hay un problema grande en la Universidad Nacional de Colombia. Yo vivo a 2 cuadras,
Y recuerdo que en otros CIPAS también tuve, yo como que siempre coincido los CIPAS con las luchas de la Universidad Nacional, entonces hoy también tengo un poco de gas lacrimógeno en la casa. Pero entonces venía diciendo que vamos a conjugar este ejercicio final, primero como recopilando los conceptos y segundo como hablando de la intención del curso. ¿Qué queríamos nosotros o pues en la cabeza de la dirección y de la red de curso? Yo tenía como tres cosas importantes que quiero que les quede, ¿no? Yo creo que la identidad que da la nota, identificarnos con un número, ¿no? Es una cosa ciertamente pues, curiosa, ¿no? Cómo nos miden, ¿no? La nota y lo importante que es también la nota para probar, para pasar, para pues, lograr las cosas, para ser también un indicador, ¿no? Yo creo que la nota no es un tema que uno se tenga que tomar más personal de lo que es un indicador, pero digamos que hay unas intencionalidades. Primero les hablaba del reconocimiento de la otredad, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Bueno, hay unos otros que parece natural, ¿no? Pues claro, pues nosotros, evidentemente, pero es la conciencia del otro respecto a mi relación social. Entonces hablaba, por ejemplo, yo sé que ustedes vieron de pronto muchos de los correos que yo envié sobre trabajos colaborativos y las perspectivas que le ponía yo al trabajo colaborativo, la perspectiva normativa. Primero porque es que pues, la educación también tiene que tener una labor instruccional y lo instruccional en vez de estar conectado con la norma. Entonces, es que aprender a trabajar en comunidad es un deber profesional, y es un deber social, y es un deber cívico. Es importante aprender a trabajar con los otros porque pues siempre es como, uy, que complique el otro con su tiempo, con sus cosas. Es como empezamos como a tejer eso desde el punto de vista de la acción no pedagógica, sobre la paradoja que retomo lo que veníamos hablando de lo virtual. No estamos próximos en persona, pero sí estamos próximos en la medida que nos podemos conectar desde diferentes lugares, desde diferentes contextos, desde diferentes realidades, desde diferentes topografías, desde diferentes climas, desde diferentes relaciones y realidades sociales, culturales, económicas, de violencia, en fin, en toda esa diversidad que es Colombia. Tenemos casi 5 millones de poblaciones negras, raizales, palenqueras. Las poblaciones indígenas aumentaron un 36,8%, llegan a casi 2 millones de poblaciones indígenas. La migración se mantiene sobre los 2 millones de personas. Tenemos inclusive pueblos rumi gitanos y así una diversidad enorme en un país de muchísimos matices. Entonces, es el país por excelencia de la otra edad. Entonces, ¿cómo empezar a relacionar eso del comportamiento humano, ¿sí? Como parte integral de la formación educativa con la transformación que tenemos? Entonces, por eso hablamos de Filminuto, por eso hizo el ejercicio del ensayo fotográfico, preferiblemente con un énfasis dirigido a las comunidades de los territorios, porque aquí es donde vamos a empezar a entramar esta última actividad y, digamos, esta última temática del curso. Hablamos de alteridad, de lo otro, y ya logramos, yo creo que un objetivo importante del curso es que empezamos a entender que somos seres absolutamente diversos. No en Colombia, en todo el mundo, cada sujeto es una diversidad, pero en Colombia particularmente tenemos otras formas de diversidad, diversidades económicas, culturales, étnicas, una cantidad de elementos que conjugan una gran diversidad. Entonces, somos diversos. Lo otro es lo que me es ajeno. Lo otro es la antítesis del yo, ¿sí? Entonces, hay una exterioridad que me configura en su diferencia, pero que también es totalmente diferente a mí. Es como un primer papel. Y con esa otredad, ¿cómo no tensionarla negativamente? Es decir, tú eres diferente a mí, aléjate, sino como hacer una tensión positiva de la diferencia. Bueno, tú y yo somos diferentes, pero podemos construir dialécticamente algunas nociones, algunas ideas, algunos conceptos. Entonces, ese es como el elemento capital de la otredad, tener como esa dimensión de que hay un otro diferente, pero que a la vez la configura porque me enriquece, porque eso no me quedaría estático. Y aquí ya nos vamos acercando a una última categoría importante, que es la categoría del sujeto trascendente. Entonces, tengamos eso como en nuestro tablero imaginario. Hay una otredad diferente a mí, pero que me configura, porque si no yo sería inmutable. Entonces, esa diferencia es lo que me trasciende. ¿Sí? Entonces vamos a empezar como a hacer unas comparaciones. Hay una cuestión que me trasciende y hay una cuestión que me es inmanente. Lo inmanente es lo que me es esencial. Lo trascendente es lo que está más allá del yo, más allá de mi mismidad. Entonces ahí vamos entendiendo un poco esa idea porque ahorita la vamos a relacionar un poco en el diálogo. Recuerden que si alguno quiere hablar, levanta la manito en cualquier momento y participamos y dinamizamos la conversa. A mí, pues, las carretas unilaterales me parecen inoficiosas, porque yo al final no sé si ustedes están entendiendo, si les está interesando. Me digan, no, profe, eso está como aburrido, vamos a hablar de otra cosa. Los circunloquios que surgen de las conversaciones son más bacanos. Entonces, cualquier cosita levantan la manito y van opinando, muchachos, con toda confianza, que esa es la intención del CIPAS, que podamos conversar. Entonces,
Hasta este punto tenemos como esa dinámica, ¿no? Bueno, la otra intención que trabajamos fue el sujeto político y el sujeto histórico. Primero fue el histórico. Entonces tenemos bueno, ¿qué entendemos por sujeto histórico? Fue un poco lo que hicimos con el ensayo. ¿Cuál era la propuesta del ensayo? Entender que hay como dos grandes dimensiones del sujeto histórico. Aquellos que construyen los grandes relatos de la historia, ¿sí? Regálenme un segundito. Listo, volvemos. Entonces, está el gran sujeto histórico, el gran constructor de los relatos que configuran lo que entendemos por historia. Entonces, por ejemplo, pongámoslo en términos muy cotidianos. La religión, por ejemplo, es un relato histórico. Todo lo que hemos visto no son la clase de historia, por ejemplo, y no los que aplican ciencias aplicadas, física, química, matemáticas, cualquier tipo de ciencias, pues también tienen una perspectiva histórica de esos cimientos conceptuales sobre los cuales se van construyendo otras formas de saber. La historia es como esa gran plataforma si la entendemos en el sentido macro, pero también el ejercicio del sujeto histórico nos permite entender otra cosa. La historia no solo es la macrohistoria, no solo es el gran relato elevado, también hay historias personales. Cada uno de nosotros como sujetos tenemos una historia personal, tenemos una historia intransferible, una historia que para nosotros es valioso. Decía Mujica Lainez en un libro hermoso que se llama Marzo, una novela preciosa a los que les gusta la literatura, para mí es de lo más hermoso que se ha escrito en Latinoamérica, aunque no sea tan famoso como otros autores. Pero Mujica Lainez al final de ese libro, que habla del gran duque, el duque de Bomarzo, el hombre termina diciendo, ya en sus años de ancianidad, termina el personaje diciendo, pero ¿para qué hombre, para cuál hombre no es valiosa su propia historia? Sí, o sea, mis hijos, mi familia, lo que yo he hecho, lo que yo he construido, lo que yo he estudiado. Entonces, hay una relación microhistórica a nivel de sujetos y también microhistórica a nivel de las sociedades próximas. Entonces, por eso hablamos de que hay como dos perspectivas del sujeto histórico. Está la macro perspectiva, la perspectiva que construye la historia, y está en donde somos interventores y constructores de la historia. Por eso hablamos de que hay dos formas de hacer el ensayo. Estaba el ensayo, pues, el común, ¿no? Bajar cositas de internet, y sí, Mahatma Gandhi, el Che, el otro, Jesucristo, esos grandes relatos que nos han formado. O el otro es, bueno, y si yo reviso la historia de mi comunidad, si reviso la historia de mi contexto, si reviso la historia de mi pueblito, cada pueblito tiene una historia, cada ciudad tiene una historia, ¿sí? Entonces, es acercarse a esos relatos para encontrar el sujeto histórico, que puede ser el sujeto pasivo, que es el sujeto que observa los grandes relatos de la historia, o el sujeto activo de la historia, que la interviene porque está en un contexto determinado. Entonces, esa era como la idea del sujeto histórico. Después tuvimos el sujeto político. Para los que tuvieron la oportunidad de ver la webconference dictada por el profesor Daniel, encontramos unos elementos muy interesantes relativo al tema del sujeto político, porque él nos hablaba un poco del ciudadano, ¿sí? Del sujeto cívico. Entonces, para uno se ha vuelto como un poco normal y un asunto ciertamente somero el tema de la ciudadanía. Pues sí, hay que ser ciudadanos. Pero hombre, qué complejo es ser ciudadanos. Porque es que los ciudadanos están emparentados con una lógica de la razón, ¿sí? Que tiene que ver con la racionalidad que yo tengo en mi comportamiento con los otros. Entonces, en un país que tiene 6 décadas del último proceso violento, porque desde la patria boba jamás hemos tenido un proceso de paz o un momento de paz en nuestra constitución republicana, uno dice, bueno, y si eso de ser ciudadano es tan básico, ¿por qué seguimos en las mismas guerras intestinales? En este momento, allí en la Universidad Nacional a 2 cuadras están dando con todo. Evacuaron la universidad, lacrimógenos, papas molotov, se intentan incendiar las personas, se tiran unos a otros, se habla de autonomía universitaria, o sea, toda esa fractura, entonces uno dice, uy, caramba, ese concepto, bueno, tienen represada la carrera 30, para los que conocen Bogotá saben que es una arteria principal de la ciudad, es una cantidad de congestiones, inclusive a esos pequeños trabajadores, a esos pequeños trabajadores que, por ejemplo, van en su Transmilenio, en una ciudad tan caótica como Bogotá, bueno, ir represados 2, 3 horas o los bajan de los buses, en fin. Entonces uno dice, uy, caramba. Y entonces esa cuestión del civismo, ¿qué pasó? Si parece algo tan, pues, natural. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Muy interesante, muchachos. Recuerden que si quieren participar, bienvenidas a la participación. Yo estaría muy contento. Por acá nos dice Luis el mensaje. Profe, yo hice mi filminuto
actuado de una historia presentando la problemática social del tema universitario y la manera política, hay una alcaldesa que nos ayuda a gestionar ese problema. Claro, que es interesante, y ya vamos a ver por qué es interesante el tema de hablar de duetos políticos con el tema de la universidad. De hecho, es un tema muy vigente, porque de hecho las grandes universidades pues también son los dinamizadores de la construcción y el desarrollo social. Entonces es importante. Me pregunta Kevin, profe, su merced, ¿qué piensa al respecto? Bueno, eso es un tema más allá de lo académico, ¿no? Yo pienso que hay dos formas de entender las conquistas sociales. Bueno, me refiero en relación a la violencia. Digamos que la violencia yo considero que es una profunda hija de la razón. Yo coincido con un pensador, con dos pensadores alemanes, Theodor Adorno y Horkheimer, que sobre la década del 40, perdón, en la escuela de Frankfurt, un poco posterior a los 40, escribían un librito que se llama Dialéctica de la Ilustración. Y la dialéctica de la ilustración hablaba de que la guerra o la violencia es un proceso profundamente racional, pues la violencia ha generado los mayores avances tecnocientíficos de la historia de la humanidad. Crear el Satán 2, que es el misil nuclear de 15 ojivas nucleares más poderoso del mundo, pues no fue una creación rupestre, no fue una creación, o sea, no es una creación que se haya hecho de forma cavernícola, que nos puede volver a la era cavernaria, sí, 15 ojivas nucleares en un misil, pero el desarrollo de esa tecnología, pues la violencia tiene un profundo sentido racional y ha fundado la civilización. No podríamos entender la civilización sin la violencia. Y después Walter Benjamin habla de una cosa muy interesante que es el derecho legítimo o el derecho positivo. Sí, el derecho legítimo es aquel que se abroga el derecho de efectuar la violencia porque siente que tiene una causa y siente que su causa está siendo violentada por el poder estatal, por decirlo así, por el poder positivo, por el derecho positivo. Y el derecho positivo lo definía Max Weber como el monopolio legítimo de la violencia. Es decir, pues la violencia, las armas, el fuego debe estar mediado por la fuerza del Estado para que sea racional. Entonces, pues lo debe manejar el derecho positivo. Y lo otro es el derecho legítimo. Yo creo que sobre esos casos, yo lo que siempre me quedo pensando en los resultados. ¿Qué se logra con eso? Y sobre todo los microdiscursos para volver, ¿sí? Porque está el discurso de la tensión grande, pero también en esas microrelaciones de poder, quién gana y quién pierde. Yo siento, es una expresión bonita de un pensador colombiano, precisamente de la Universidad Nacional, que es el juego de suma cero. Hay muchas, la mayoría de personas que se involucran en eso, pues ni ganan ni pierden, ¿sí? Van con un discurso ideológico que legitima una acción violenta y muchas veces, pues no son cosas que se logren ver. Yo siento que en Colombia la violencia tiene que replantearse mucho los derroteros, porque pues la violencia política de los últimos 60 años, pues yo no veo, digamos, los grandes avances en los territorios donde se efectúa. Yo lejos de eso veo pobreza, abandono del Estado, miseria, muerte, desplazamiento. Entonces yo no soy un partidario de ninguna expresión de violencia, la verdad. Creo que hay momentos donde la evolución social puede superar la violencia, pero bueno, es un tema que sería muy largo. Volvamos como al asunto de lo que estamos hablando sobre sujeto trascendente. Ahora, no duden en hacer preguntas. Si quieren participar, muchachos, también con micrófono, no es sino que hablen o levanten la manito y agradeceré mucho que también puedan participar, porque pues la intención es esa, ¿no? Que podamos dialogar. Y este del ejercicio de otredad también, ¿no? Pero aquí nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Se trata es como de replantearnos cosas sobre esas categorías. ¿Alguno quiere opinar algo en el momento? ¿Que quiera decir algo, opinar algo, reflexionar sobre algo de lo que hemos dicho, o si no he entendido algo, o si no he entendido nada? Si alguno quiere participar, con gusto. Y a uno, por favor, muchachos. Me agobian. No, mentiras, ahí pueden ir cultivando las ideas, pero recuerden que aquí no estamos, o sea, el CIPAS que yo planteo no lo hago ni sobre los textos, ni sobre las actividades, ni que es que me tienen que dar respuestas teóricas, no, esto es una conversación abierta. Ustedes pueden estar ahorita tomándose un tintico, ojalá aquí en mi casa me regalaran un tintico, estoy hablando duro para que me hagan un tintico. Eh, sí, es compartirlo con un café, es que lo podamos conversar, es que toquemos temas de interés y por supuesto si estamos hablando de sujetos históricos y sujetos políticos, ay, ya llegaron a hacerme el tintico, estamos hablando de sujetos históricos y sujetos políticos, pues temas como la violencia, pues son consustanciales a nuestra realidad
porque pues vamos a seguir avanzando en eso, y vamos en el punto de la educación cívica, del sujeto, así nos lo planteó el doctor Daniel Cardona, que es profesor de la red, hizo una webconferencia muy interesante donde hablaba, bueno, es que yo entiendo al sujeto político como un sujeto cívico. Luis, ¿quieres decirnos algo? ¿O No, fue que dale, activa la... Ah, bueno, listo, listo. Si quieres decir algo, con mucho gusto. Entonces, el profesor Daniel nos acercaba el concepto de sujeto político a el tema del ciudadano, de la educación ciudadana, de las pedagogías ciudadanas, de la acción ciudadana, y por supuesto que hay unos elementos muy interesantes. Digamos que del sujeto histórico, sí, que ya es aquel que interviene en la historia, pasamos del sujeto político, que ya tiene un primer nivel de trascendencia. El sujeto político es el que trasciende de su criterio individual, se sale de su inmanencia, se sale de su mismidad, se sale de sus propios intereses personales, se sale de su vida privada, ¿sí? El sujeto político es el que interviene en lo público, ¿sí? En lo público representando a los sujetos. Ojo, aquí es donde vamos a tener como un elemento muy interesante entre diferenciar política, en este sentido, de partidismo, ¿sí? O para ponerlo más castizo, de la politiquería o de los criterios electorales. Yo prefiero como encerrar eso en partidismo. El sujeto político viene a un concepto muy noble, que lamentablemente, y sobre todo en Colombia, un país con tantos dolores de la corrupción, que es un tema estructural en el país, pues la política ha caído en cierta peyorativización. Y muchos de los que se dedican a la política partidista o electoral, pues entran como a hacer un modus vivendi de la política. Y eso aplica para tirios y troyanos, ¿no? Eso aplica para todos. Eso es un tema lamentablemente generalizado. Pero cuando hablamos de sujeto político, hablamos de un sujeto que encarna a la ciudad. Política viene de polis. Polis es la ciudad. Entonces, el sujeto político, ¿sí? Es aquel que se sale de su mundo individual para empezar a encarnar valores ciudadanos. Valores que tienen que ver con la ciudad. Entonces, miremos la cercanía entre el concepto de ciudadanía y el concepto de política en su etimología pura de polis. ¿Sí? Entonces, no es política partidista, es el sujeto que va e interviene, defiende los derechos, los promotores de salud, los que defienden los derechos de la salud, que es un tema tan complejo en Colombia, los que asesoran a temas de tutela, los que generan la acción comunal, aquellos que sí están realmente interesados, ¿sí? Y de alguna forma sacrificiales, ¿no? Porque sacrifican su tranquilidad personal, lo que hablamos un poco de la ética de la Cortina, ¿no? Se sale del bienestar, que es su círculo cercano, su familia, sus amigos, sus problemas, y encarna lo justo como un valor ético fundamental. Entonces, cuando encarna lo justo, ¿sí? Encarna lo justo, pues entonces va más allá de los intereses de su círculo personal. Entonces ya empieza a tener como una mirada diferente, una mirada mucho más propositiva. Entonces, por ese lado, digamos, arranca a hacerse esa consideración que es muy interesante. A ver. Ejemplo, podría ser los líderes sociales, me dice Luis. Sí, exacto. El líder social que sí realmente tiene una preocupación social, porque es como todo lo decimos en Colombia, y por eso la importancia de como tener esos conceptos claros. Miren que yo he trabajado mucho en territorio y en territorios de Colombia. He trabajado, por ejemplo, hace poco estuve unos años en Arauca haciendo unos trabajos importantes. Y es bueno, hay líderes sociales que realmente no tienen un interés distinto al desarrollo de su comunidad. Y de hecho, son sacrificados. En Colombia tenemos el récord mundial de sacrificios de líderes sociales. De esas personas que encarnan, y sobre todo en un país violento, esos valores, pues naturalmente son sujetos políticos, que están saliendo de su intimidad para encarnar los derechos colectivos, así como hay otros que como siempre terminan en ese proceso molesto que es saltar de allí a temas partidistas, a temas contractuales, que eso ya sería como un debate para otro momento. Kevin, Santiago, cuéntanos, Kevin. Muchas gracias de antemano. Hola, Kevin, te escuchamos. vale, tutor. Tutor, lo que le iba a preguntar era como sobre lo del sujeto político, para saber, Ujú, o sea, quién tiene ideologías a fines propios para beneficiarse a sí mismo, ¿puede ujú. lograr hacer un sujeto político?
como lo podría ser, ejemplo, los paramilitares que juegan a quién tiene más poder. Dura Es que pregunta. quisiera saber eso. No, Kevin, es precisamente muy puntual tu pregunta y muy importante por eso. La política la solemos confundir con las ideologías o los discursos o con esa palabrita que utilizaste al final, la solemos confundir con el poder. Entonces nosotros en Colombia tenemos una idea de política sobre eso. Política es quien ejerce el poder. Oh, pero el poder es una categoría diferente. Por eso les hablaba al principio que una cosa es de pronto política, otra cosa partidismo, otra cosa elecciones, y Kevin nos trae otro concepto importante, y otra cosa ideologías, y más ideologías radicales que se sustenten en la violencia, que es un cáncer que tenemos muy difundido en Colombia. Entonces, digamos que lo que tenemos en principio a la hora de hablar de eso es que no, en efecto, no podemos hablar de una política desde ese punto de vista. Lo que hablamos del sujeto político, lo decíamos en un momento, es aquel sujeto que encarna los intereses de la ciudad y lucha por ellos. Naturalmente, nadie que ejerza la violencia y de una forma tan aterradora como se ha ejercido en Colombia. Yo lo consideraría, no, ni siquiera, ni en las ciencias humanas, esos son actores violentos, ¿sí? Beligerantes o paraestatales o lo que sea, pero son actores violentos. ¿Sí? Con todo lo que eso connota, ¿no? Pero no podemos hablar de sujetos políticos. Habrán quienes que sí, dirán que hay un interés político, que es un derecho legítimo, que estamos transformando el país, bla, bla, bla. Bueno, y está bien, pero pues a causa de la muerte, sufrimiento y destrucción y con, digamos, los elementos que es lo que llaman las colateralidades o los temas intrínsecos en la guerra, como la financiación de todas las formas de lucha, o una cosa o la otra, o justificar aberraciones o torturas o narcotráfico. No, pues eso ya naturalmente no está defendiendo intereses de nada distinto a la guerra por la guerra misma. ¿Sí? Es muy complejo, ¿sí? No, cuando hablamos de sujeto social, naturalmente hablamos por excelencia de lo que se ha denominado en la sociología colombiana muy lindo, pues bueno, también con mucha influencia norteamericana, pero un concepto muy lindo, me gustaría que lo apuntaran por ahí, y es la no violencia activa. Es muy bonito. O sea, es una acción contundente, es una lucha contundente, pero no violenta. O sea, la violencia no puede convertirse en un sinónimo de lucha. Todas las sociedades tenemos conflictos. Todas, no hay ninguna. El ser humano por naturaleza es conflictivo. O sea, tenemos conflictos con el trabajo, con nosotros mismos, con la familia, con el vecino, con el tráfico. Somos conflictivos, o sea, es también una falsa realidad, puedes decir que las sociedades van a ser totalmente pacíficas, pero una cosa es que tengamos conflictos sociales y otra cosa es cómo resolvemos esos conflictos. El problema es cuando el conflicto toma el camino de la solución violenta. Ahí ya tenemos un problema radical. Ahí ya no podemos hablar de política. Ahí estamos hablando de una acción violenta que se entiende más en eso que dijo que es muy importante, que en lógicas de poder. Entonces, con eso entendemos que la noción de política no es una noción que podamos asociar no es una noción que podamos asociar a actores violentos, ni ideologías, ni a radicalismo, ni a partidismo, ni discursos electorales. ¿Sí? La acción política es la acción por la ciudad, es la acción por los otros, es salirme de mi intimidad, es romper mi cascarón de bienestar personal y tratar de encarnar bienestar para los otros. De hecho, la violencia, y Kevin nos decía eso, y les decía yo al principio de esta respuesta, de hecho, la violencia antes nos ha arrebatado a los sujetos políticos. Para ponerlo en términos, por ejemplo, de líderes sociales, pues la tasa de violencia, inclusive estatal y paraestatal y de todos los órdenes, pues de hecho ha criminalizado y ha asesinado y desaparecido a los liderazgos sociales, precisamente porque son personas que encarnan valores de las comunidades que no son convenientes de los discursos de la violencia. Entonces, tienden a ser más bien contrarios, ¿no? Como para hacer... El sujeto político es el sujeto que transforma su realidad desde una no violencia activa. Un ejemplo mundial, para volver a los ejemplos mundiales, Martin Luther King, por ejemplo, en Estados Unidos. El hombre que valía más una pluma que un fusil, ¿sí? El poder de la palabra, el poder de la transformación. Mahatma Gandhi, por ejemplo, para hablar de esos grandes arquetipos de la no violencia activa, ¿sí? Que empezaron a movilizar las masas por un mundo mejor, pero sin tener que recurrir a la violencia. Entonces, era como esa etapa interesante. Y ahora, digamos que con eso hasta ahí, ¿qué opiniones tienen? Me gustaría escucharlos.
si tienen alguna comprensión, alguna duda. Llevamos como 3 categorías de lo largo del curso: alteridad, el sujeto histórico, ¿sí? En las 2 dimensiones del sujeto histórico, ¿no? En la dimensión macro y en la dimensión micro. Y tenemos al sujeto político, ¿sí? Pero político como aquel que encarna los valores y las necesidades de la ciudadanía. No aquel que violenta, sino aquel que transforma a partir de sacrificarse. ¿Qué opinan hasta ahí, muchachos? Y si tienen opiniones generales del curso o, bueno, en fin, cualquier cosa, también me gustaría escucharlos. Por supuesto, la idea es que hablemos, ¿no? La idea es que aprovechemos de además que es el último encuentro que tenemos, entonces sería muy bonito también poderlos escuchar. No, no tienen opiniones, solo por texto. Recuerden que la voz es una proyección del otro también, ¿no? Es una cosa bonita también poder escuchar a los demás y aprender en ese sentido. Bueno, recuerden que cuando quieran interrumpir también lo pueden hacer con todo gusto. Sobre ese orden de días, me diste por acá Kevin, tutor. Cuéntame, Kevin. Claro, no, Kevin. La última no, que sean muchas más. A ver, Kevin, te escucho. Vale, tutor, ¿me escuchas? Perfectamente, Kevin. Vale, pues escuché todo y o sea, en base a lo que su merced dice, surgió otra pregunta, Claro. que sería, ¿podría un sujeto político en base a ideologías no generar ciertas violencias? Porque según Mahatma Gandhi tenía unas creencias, pero más sin embargo, él no creaba violencia, él Ujú. impartía todo lo contrario a ello, pero siempre generaba violencia. Sí, 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 hay algo importante, Kevin, y me gusta mucho ese concepto, porque si uno habla de una no violencia activa, es porque la no violencia tiene que ser un acto contundente, no puede ser un acto pasivo, porque, digamos, llevar las ideas a la imposición violenta es una conducta casi que humana. Hay un texto muy bonito de Kant que se llama La paz perpetua, que fue el documento que en el siglo XVIII fundó todas las bases de lo que hoy es la Organización de Naciones Unidas. Que la Organización de Naciones Unidas nace de la mano del derecho internacional humanitario, producto precisamente de la guerra, lo atroz de la Segunda Guerra Mundial. Las casi 100 millones de personas asesinadas, eliminadas, torturadas, utilizadas para experimentos y demás, pues desencadenaron una serie de cosas muy, muy complejas. Eduardo, bienvenido, Eduardo, qué grato tenerte por aquí. Entonces, para retomar con Eduardo esta idea, estamos hablando, Eduardo, una pregunta muy interesante que nos hace Kevin. Estamos hablando del concepto de sujeto político, del concepto de política no relacionado ni a partidismo, ni a ideologías, y mucho menos a la legitimización de la violencia. Aunque este tema de la violencia sería muy complejo, ¿no? Yo por eso vuelvo a invitar a leer a Walter Benjamin en un ensayo que se llama Para una crítica a la violencia, donde él habla del derecho positivo y el derecho legítimo y el derecho positivo. El derecho positivo es el derecho de los estados. Y en eso, Kevin, para que volvamos a retomar el tema de la violencia, el derecho de los estados a ejercer la violencia, ¿sí? Porque pues el estado es un regulador de la sociedad. Entonces, el estado, Benjamin utiliza una expresión interesante puntualmente sobre el concepto de la policía. Miren lo que decía Benjamin sobre el uso de la violencia en la policía, para entender, por ejemplo, lo que está pasando en la Universidad Nacional en este momento. Ahora no se llama SMAT, ahora se llama UTMO, pero sigue siendo lo que Benjamin dijo en esos principios del siglo XX, que era el desborde del derecho para proteger el derecho. Miren esa paradoja que usa Benjamin. Desbordar el derecho es usar la violencia, ¿sí? Es desbordar el derecho. Pero ¿para qué se desborda el derecho? ¿Para qué se usa la violencia? Para proteger el derecho mismo, ¿sí? Si no sé si se entiende la paradoja. Es la paradoja de la violencia en el derecho positivo. Desborda el derecho para proteger el derecho. ¿Cuál derecho? Pues el que está impuesto, digámoslo en términos muy, muy conceptuales, desde lo constitucional, desde lo legislativo, desde lo normativo, ¿sí? Desde el Estado. Por otra parte está el derecho legítimo, aquel que dice yo tengo el legítimo derecho a no estar de acuerdo. Y si usted a mí no me escucha, que tiene el monopolio de la violencia por parte del Estado, pues yo tengo el derecho de también ejercer la violencia. Eso
es como los discursos, ¿no? Un poco, Kevin, para hablar de lo que funda la ideología del uso de la violencia. Ahora, el problema es las consecuencias de la violencia o podemos hablar de la utilidad de la violencia. Eh, y sobre todo la extensión que eso pudiera en el tiempo y los efectos que pueda tener. Por ejemplo, pocos podrían dudar de que la Revolución Francesa, que fue un acto profundamente violento, pues fundó las bases del Estado moderno, acabó con la monarquía, por poner un caso, pues, donde se pone eso, con todos los muertos y la decapitación de Luis XV, toda esa cuestión que pasó alrededor de ello. Pero digamos que violencias tan extendidas y que empiezan a mutar a otras expresiones, que empiezan a justificarla con ideas cada vez más anacrónicas, pues se vuelven ciertamente desgastantes y los efectos que pretende defender terminan al contrario. Entonces, se ejerce la violencia para proteger un derecho de aquel otro que está utilizando la violencia para mantener un status quo, pero resulta que este ejercicio de la violencia está vulnerando cada vez más ese derecho. Y podemos volverlo a conectar con lo que dijimos hace un ratico. Violencias políticas que acaban con líderes sociales, por ejemplo. Entonces se vuelve un contrasentido. La violencia hay un punto donde cuando ya no tiene una teleología clara, cuando ya no tiene un objetivo claro, digamos en los términos de los que usan la violencia legítima, pues empieza a tergiversarse y es un poco lo que tú nos ponías de caso. Naturalmente, los discursos apasionados pueden generar pasiones mustias, pasiones bajas, decía Spinoza, y tiene que ver con atender a lo que Freud llama la respuesta de los pulsos. Y los pulsos muchas veces están dichos como, bueno, es que yo tengo la razón. Entonces, si usted no me hace caso, pues entonces lo tengo que violentar, porque si usted no me hace caso, usted es un estorbo para la razón. Usted es un estorbo para la paz. Entonces lo tengo que eliminar. Entonces, hay un punto donde la violencia se torna, digamos, ahí es cuando la violencia es ideologizada y habría que hacer un balance mucho más profundo sobre sus, si es que se pudiera llamar, sus justificaciones y sus resultados, sus objetivos. Eso en Colombia es para atenderlo mucho. Pero digamos que volvemos a eso. El sujeto político es aquel que encarna la no violencia activa, aquel que es capaz de transformar sin tener que maltratar. ¿Sí? Es como un papel fundamental. Por eso el profesor Daniel pone un ejemplo muy interesante en la educación cívica. Y él pone, por ejemplo, el caso, si no han visto la World Conference, me gustaría que la vieran, el caso de Jaime Garzón. Jaime Garzón hizo una conciencia colectiva y ciudadana para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, pues no en persona, sino que pues lo vimos y lo escuchamos o lo hemos visto ahorita contemporáneamente. Jaime Garzón utilizó una herramienta muy interesante para, para hacer ciudadanía y fue el humor. Miren la antípoda, ¿sí? Entre crear ideas a partir del humor y crear a partir de los fusiles. Si se logra entender que es un sujeto político en una no violencia activa. Por eso cuando el profesor Daniel lo puso de contraste, dije, caramba, qué buen ejemplo. Le pegó donde era. Porque es eso, ¿no? Es el uso de la palabra, de la inteligencia, del activismo, de la conciencia. El humor político en Colombia que por años estuvo vetado. Y todavía, pues, la gente le da resquemor a hacer humor político porque seguimos siendo un papel profundamente violento, un país. Pero entonces tiene que ver con eso. Muchachos, recuerden que el que quiere intervenir, participar, chévere, gracias a Kevin que ha estado muy activo. La idea es que aquí podamos conversar. A mí ya aquí tengo tintico. La idea es que esto más que una clase o que una cuestión teórica, es más bien como una disquisición para apropiarnos un poco de los conceptos, porque a mí lo que me interesa, muchachos, es que se lleven una noción, una idea, unos conceptos, unos procesos reflexivos a su formación educativa. Yo creo que la educación no tiene que ser simplemente instruccional, porque miren que la educación también responde a un discurso. Es que eso, o sea, Foucault tiene ese libro que es muy bonito, el orden del discurso, y él habla de los discursos que anteceden a los sujetos. Y a nosotros siempre nos quedan los discursos con los cuales reproducimos la realidad. La religión, la escuela, el aula, el poder, el político. Siempre los discursos con los cuales, lo que decía Kevin, entonces muchas veces comemos discursos y nos volvemos violentos en función de esos discursos. Entonces es importante que parte del proceso de formación tenga que ver con el análisis de esos discursos, que podamos revisar un poco esos discursos, que es también una función importante del sujeto político, porque el sujeto político es eso también, ¿no? Es el sujeto que comprende esos discursos y comprende cómo afectan su realidad
y por ello interviene en esa realidad, porque también va a crear otros discursos. Jaime Garzón, por ejemplo, por poner un ejemplo. No un ejemplo ideologizado, ¿no? Sino un ejemplo de acción. Entonces él tenía sus programas de televisión, hacía sus entrevistas, hacía sus cuotas de humor, tenía su programa de radio, usaba la risa, usaba el sarcasmo, usaba la mofa, usaba la imitación. Había una acción que era no violenta. Tenidier, te escuchamos, Tenidier. Profe, buenas noches compañeros. Muy buenas noches. Pues estos temas tienen bastantes aristas y muchos puntos de vista, muchas perspectivas. Colombia, nuestro país, al ser tan violento, no es algo que podamos ocultar y históricamente hemos sido violentos desde que nacimos como república, ¿no? Y si bien es cierto lo que usted nos dice, profe, respecto a una acción social, a una acción política no violenta, ¿cómo hacer, cómo hacer efectivo, cómo hacer eficiente que puedan surgir más actores políticos no violentos? Por ejemplo, Jaime Garzón, independientemente de la afinidad, independientemente de la ideología, ¿cómo hacer para que hayan más? Porque somos violentos y entonces aquí, por ejemplo, la canción hay un video de Michael Jackson y va a empezar a cantar y hay alguien apuntándole y él llega y le baja el fusil. En nuestro país es supremamente complicado hacerlo. Yo diría que en este momento es imposible. Entonces, ¿qué le pasó, por ejemplo, a Jaime Garzón? Terminó muerto. Eh, el profesor Daniel ponía el ejemplo del profesor Antanas Mocos. Él todavía está vivo, pero ha sido muy complicado porque como somos violentos, aquí nos gusta, de hecho nos gusta, y por eso nos polarizamos tanto, porque nos gusta lo violento, somos violentos. Y sí necesitamos más de esos actores. No es que donde hayan surgido, por ejemplo, Martin Luther King no surgió en un estado ideal, en un Noruega, Mahatma Gandhi tampoco estaba pues en la cuna de la libertad ni nada. Estuvieron en naciones violentas, pero pudieron salir adelante. ¿Qué nos falta a nosotros como país, como nación, para poder hacerlo más efectivo? Porque nosotros, lo que le digo, profe, nos gusta lo violento, los discursos nos encienden y nos mueven y nos polarizan, y lo que necesitamos es estar menos polarizados y estar más integrados hacia estas nuevas realidades. Sí. Uy, qué reflexión tan bonita, Zenidier. Sobre todo porque también es triste, ¿no? Y es la condición sacrificial que tiene el sujeto político. El sujeto político es un sujeto sacrificial, sobre todo en Colombia. Colombia debe ser un actor que pretenda transformar, sobre todo en regiones. Yo no sé si alguno de ustedes vive en regiones. Cuando uno se refiere en regiones, a mí me gusta un tópico lindo de la sociología, que a algunos les gusta, que es la Colombia profunda. Ah, pero que es discriminativo. No, es profunda. Yo me he caminado gran parte del territorio araucano, me he recorrido parte norte de Santander, de los pueblos más golpeados por la parte del Tibú, norte del Tibú, conozco el Chocó, muy bien conozco el Chocó, allá en las orillas del río San Juan, en Tadó, en todas esas regiones. Y claro, eso es Colombia profunda, profundamente olvidada. Es una cosa tenaz. Y es como la violencia muchas veces usa los mecanismos de coacción para precisamente evitar cualquier forma de emancipación por medio de la intimidación. Por eso, uno de los elementos muy fuertes, yo no sé si ustedes han visto en noticias, ustedes vieron la noticia de Pepe en Bogotá. ¿Alguno tiene idea de quién es Pepe en Bogotá que salió hace poco en noticias? ¿Alguno que tenga idea de pronto? Pepe, ¿no les suena? ¿No vieron la noticia de No, Pepe? profe, ni idea. Pepe era un cocodrilo antropófago que estaba en el Bronx de Bogotá. Se Cocodrilo. murió, se murió de tanta carne humana que le echaban al bronce. Esa es una de las definiciones. Otros dicen, no, y hay otra definición más interesante, que lo mataron al cocodrilo y usaron su piel para hacer zapatos en el Restrepo. Entonces, o sea, es una cosa alucinante. Y eso tiene que ver con la política del terror para desdibujar las acciones ciudadanas. La violencia es la perspectiva más execrable del poder, porque la violencia es la perspectiva del poder que te pone algo en la cabeza y es te voy a eliminar. Si tú no obedeces, te voy a eliminar. Y naturalmente eso genera
Por eso aquí es una posición muy personal, ¿no? Como científico social, como escritor, como profesor. La violencia y me preguntaban temprano qué opinaba yo de la violencia aquí a 2 cuadras, que aquí estoy tragando, pero tengo la voz como un poquito nasal porque todavía estoy inhalando gas lacrimógeno. Yo veo que en Colombia, en el último conflicto violento político, no, o sea, no encuentro. Hay una cantidad de discursos que lo rodean, ¿no? Y la violencia combate la violencia y reproduce la violencia. Y mira, es que yo nací violento porque te quiero convertirte violento y el violento y la violencia. Y no veo. No veo que la violencia sea una opción o una salida. No veo que esté generando unas transformaciones, salvo unos discursos que siempre se quedan en el tiempo. A futuro, nuestra violencia transformará. Pero ese mismo discurso se lo hace 60 años. ¿Sí? Y entonces ese discurso con lo que se ha contaminado de 60 años para acá es decir, pero es que tenemos que sostener la violencia, tenemos que diversificar los recursos de la violencia porque una guerra vale mucho, entonces rutas de narcotráfico, la corrupción del Estado, coacción, bueno, ¿cómo se llama esto? Bueno, cuando estafan a la gente y cuando se me escapa la palabra, cuando los vacunan, eso tiene otra expresión más técnica, pero sí, cuando vacunan a los microempresarios, cuando no dejan que, son una cantidad de cosas que uno dice, Extorsión. caramba. Exactamente, muchas gracias. Cuando hay procesos de extorsión y demás, entonces eso empieza a frenar, o que van las inversiones del Estado a tal cosa, vamos a llevar unos puentes, unas escuelas, no, aquí no se arrimen, porque hay que pagar primero la vacuna, la extorsión. Entonces, esos discursos de la violencia, principalmente también la violencia tiene una función importante. La violencia mantiene un status quo. ¿Por qué? Por la misma pregunta que Senider nos hacía ahora. La violencia limita y atemoriza el surgimiento de los sujetos políticos. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Entonces, en territorio, por ejemplo, alguien que vaya a hacer unas propuestas y hay unos poderes de facto que dicen no la haga, cállese, pues difícilmente la va a poder hacer, ¿no? Porque también ya hay un principio de supervivencia. Entonces, ¿qué podemos definir de esto, muchachos? Digamos como una cuestión disquisitiva. La violencia es el rostro más execrable del poder, que tiene que ver con la eliminación del otro. La violencia es decirte eso, yo te puedo eliminar, puedo matar. Y ahí es donde la violencia es incompatible con una perspectiva de desarrollo. Yo vuelvo con lo que empecé en la reunión, ese conversatorio tan agradable. Hay que echarle cabeza por qué los países más desarrollados del mundo, cuánto oro tienen, o cuánto coltán, que ahorita es tan valioso el coltán, o cuántas esmeraldas, o cuántos diamantes, o cuántas, no sé, tantos metales, o cuánto petróleo. Pero su merced hace exactamente una referencia como, no sé, se me viene a la mente Dubái, Bueno, Emiratos Dubái, Árabes. sí, los árabes con el tema de la industria petrolera y el mercado. Pero miren que lo de Dubái más que la cantidad, porque si lo pudiéramos decir, Venezuela en ese momento tiene más reservas petroleras que Dubái. Entonces, uno como podría explicar eso ahí desde el punto de vista estrictamente material. Venezuela en ese momento tiene la reserva petrolera más grande de mostrar en el mundo. Entonces viene aquí una relación entre la materialidad prima y las lógicas de mercado. ¿Y quiénes rigen las lógicas de mercado? Entonces, la relación es muy compleja, porque nos han enseñado que el oro es el dinero, ¿sí? Que hay una proporción entre el valor material y lo que se puede proyectar a partir de ese valor material, como la acumulación. Pero, por ejemplo, en 1971, Eduardo, ¿quieres participar, Eduardo Antonio? ¿Quieres opinar? Eh, Eduardo. Qué pena, tengo problemas con el internet y se me va y se me viene. Ya, Eduardo, es que te vi con el micrófono abierto. Si quieres participar, con todo gusto, Eduardo. Muchas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, que en el 71, ustedes, yo creo que ya les eché este cuento, pero se lo repito. Algunos de ustedes, bueno, no creo porque la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero no sé si ustedes recuerdan o saben que hasta más o menos finales de los 90, en Colombia los billetes decían peso oro. ¿Alguno tiene idea de a qué me refiero? Y cuando decía peso oro, ¿y ustedes no ven que los billetes ahorita no dicen eso? No, profe, nunca ¿No había tienen idea? escuchado eso. Eso Por parece de ejemplo, otro país. busquen en internet ahí en un No, ratico tutor.
billete de 100 pesos, y verá que los billetes de 100 pesos y de 200 pesos y los billetes antiguos decían peso oro, 100 pesos oro, decían esos billetes. Ahora, pues de un tiempo para acá no. Y es que las economías antes sustentaban sus bancos de la República, ¡Ay, el huevón! valor, el valor de la moneda estaba sujeto a las reservas de oro del Banco de la República. Este era el respaldo que los bancos de la República le daban a un billete, porque es que un billete en últimas, muchachos, es un papel. Miren, y por eso ahorita vamos a ver un poco de lo trascendente. Vamos a hablar de lo simbólico. O sea, cómo los seres humanos también nos relacionamos con lo simbólico. Ustedes nunca les llamó la atención cómo uno cambia un pedazo de papel, porque es que es papel, o sea, literalmente es un papel, es un tipo de papel, pero es un papel, como el de una agenda, como el de cualquier cosa, sino que es un tipo de papel, pero ese papel en sí no vale nada. Sin embargo, nosotros intercambiamos nuestro tiempo, nuestro trabajo, por una pilita de papeles. Y con esa misma pilita de papeles conseguimos comida, pagamos arrendo, pagamos educación, o nos endeudamos por papeles, o nos matamos por papeles. Y al final son papeles. Entonces, el tema de la economía tiene que ver con los valores simbólicos. En los 70s, la moneda dejó de respaldarse, y eso tiene que ver con Dubái, con la gran industria petrolera y demás, cuando Estados Unidos, en los acuerdos que tenía con la gran industria petrolera, además porque es un gran consumidor y es un productor regular, dicen que es un buen productor, pero tiene muy pocas reservas de petróleo Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos con ese eje petrolero del Medio Oriente, entonces plantea, bueno, nosotros no los invadimos, no los militarizamos, no los bombardeamos, no les quitamos el petróleo de las malas, pero a partir de ahora el valor de referencia de intercambio del dólar va a ser el movimiento petrolero que tengamos con ustedes. Entonces ya en los billetes empezaron a cambiar de perspectiva y ya no se regían por las reservas de los bancos de la República, sino que se regían por el valor en el mercado. Y como el gran referente de los intercambios mercantiles era el petróleo, entonces empezó a hacer el billete y por eso el dólar tomó una fuerza tan importante en las relaciones internacionales. Entonces, a lo que me refiero con esto es cómo pasamos de soportar la moneda con materialidad a soportar la materia con capital simbólico. ¿Sí? Por eso yo vuelvo a esa reflexión compleja de cómo los países península nórdica, ahorita hablaba Zenidier, por ejemplo, de que, y es una cosa que uno puede problematizar, decía Zenidier, Luther King no venía de un conflicto sano y tranquilo, pero bueno, Luther King vivió en Estados Unidos, pero hombre, si uno tiene la idea de que Estados Unidos no es Noruega, pero es un país mucho más grande, ah, sí, pero pertenece a esas minorías étnicas afro que en la década de los 50 no se consideraban ciudadanos. Y es el ejemplo de Rosa Parks, la mujer que fue encarcelada porque se sentó en un bus cuando le dieron ese puesto es solo para blancos. Y llegando a temas mucho más cercanos, lo de Floyd, George Floyd creo que se llamaba, el afroamericano que fue asesinado por un policía, el policía pues básicamente no cometió un delito. Entonces, este tema de la cosificación humana también son esos conflictos, pero digamos que esos grandes desarrollos de calidad de vida está como sustentado, y vuelvo a lo de Arnold Nicholheimer. Por ejemplo, Estados Unidos sustenta gran parte de su poder en su industria militar, así como Rusia, y así como China, que crece como uno de los grandes, pues, pero entonces también crece en sus armamentos nucleares. Entonces, es la relación entre racionalidad y guerra. Y ahora, otros países más pequeños que no están tan inmersos en la guerra, pero tienen gran calidad de vida, península nórdica, los países de la península nórdica, el mismo Noruega y demás, que no están como el gran eje bélico, pero que tienen buena calidad de vida. Bueno, Noruega tiene un poquito de petróleo en alta mar, pero otros países que gran parte de su territorio es hielo. Entonces, ¿de dónde tienen calidad de vida? Si es que no tienen coltán, no tienen oro, no tienen, por ejemplo, Japón es un ejemplo extraordinario. Japón es más chiquito que Colombia, tiembla todos los días, terremotos cada momentico y tiene 100 millones de habitantes. Y es, sin embargo, una de las potencias mundiales económicas. Y pues ni hablar a nivel de ciencia y tecnología y desarrollo. Entonces tiene como un factor en común para responder un poco a la pregunta de Zenidier, porque tampoco quiero ser el gran pesimista. ¿Saben qué empieza a transformar una conciencia ciudadana? La educación. No en el sentido técnico solamente de la educación, porque claro, todos tenemos una formación y por eso para mí estas cátedras son tan importantes como transversales, porque tenemos un sentido técnico de la educación. Pues yo soy ingeniero civil, pues tengo que saber hacer puentes, ¿no? No me voy a poner a echar carreta de sujeto político que el puente se caiga, ¿no? Pues naturalmente debo tener un conocimiento técnico.
Pero cuando la educación también se concentra en transformar los imaginarios sociales, pues la educación empieza a tener un rol político, ojo, no politiquero, no partidista, no ideológico, ni mucho menos violento. Tiene que haber un rol de construcción de polis, de construcción de una sociedad diferente. Por eso, Denider, que veo que estuvo en la webconferencia del profesor Daniel, él puso un corto sobre un video de Jaime Garzón. ¿Recuerdas, Denider? Yo quisiera, Sí, profe, sí, señor. Sí, fue en esa conferencia. voy a dejarles ese videito, dura 10 minuticos, ese videito, voy a ver si encuentro el mismo video, porque claro, es una conferencia mucho más larga, muchísimo más larga, pero el profesor Daniel encontró un videito de 10 minutos y me parece que en esos 10 minutos todo esto que estamos diciendo termina también siendo incluso una crítica interna de la educación a razón de sus contenidos. Entonces, eso me pareció muy, o sea, Jaime Garzón era un tipo muy hábil, independiente, lo decía muy bien Tenider, no es un tema de afinidad ideológica ni nada por el estilo, sino desde el punto de vista de transformar los imaginarios y las formas en cómo entendemos y abordamos el mundo. Y entonces Jaime tenía esa capacidad, vamos a ver si lo consigo y lo ponemos ahí un momentico, o se los dejo por lo menos el enlace para que en un momentico cuando terminemos lo puedan ver. Y en ese video Jaime dice unas cosas que uno se queda, primero la habilidad de la palabra, ya lo encontré, sí es este. Y además viene contextico. A mí este video me parece muy interesante porque este video eh, es para quedarnos pensando un poco en torno a esa pregunta que todos nos hacemos cuando hablamos de sujetos políticos y es, bueno, ¿cómo podemos encarnar posibilidades diferentes, tener opciones diferentes si estamos en las mismas, ¿no? Estamos en las mismas. Ahí, vamos a ver si lo envío, taquete. Sí, ahí les llegó. Ahí lo pueden ver, de pronto guarden el enlace y ahorita lo miran al final. Acabamos de hecho 10 minuticos antes y lo ven, porque la idea de este sí, pues como les digo, no es un tema sobre los criterios estrictamente teóricos. Claro que podemos tocar algún tema teórico, porque de hecho lo estamos tocando. De hecho lo estamos llevando a la práctica del país, ¿no? Lo estamos llevando a la práctica política. Entonces, hasta ahora hemos trabajado alteridad, sujeto histórico, ¿sí? En el entendido de las dos dimensiones de la historia que hemos hablado, ¿no? La macrohistoria y la que me interesa más a mí, que es la microhistoria. La microhistoria. La historia inclusive propia. La historia de mi pueblo, la historia de mi barrio, ¿sí? ¿Por qué mi pueblo es pobre? ¿Por qué mi pueblo es violento? Porque hay ese tipo de preguntas. La educación hoy en día, muchachos, tiene un reto grande y es, por ejemplo, ¿de qué sirve el saber enciclopédico? ¿De qué sirven mis títulos? ¿De qué sirven mis conocimientos? ¿De qué sirven mis libros? Si hoy en día Google, usted le hace cualquier pregunta e inclusive le responden milisegundos. A mí eso no, es lo que es volver a los griegos, no es la capacidad de asombro. Entonces, usted le escribe, por ejemplo, ¿qué es sujeto político? Y él le vota, ojo, no le responde en segundos, le responde en milisegundos, en mili. Y si usted le mete en Google Academics, sujeto político le vota 300 artículos en milisegundos. Hoy en día el saber enciclopédico de los profesores verticalistas pues se vuelve cada vez más, es que ninguno con los títulos que tengamos vamos a competir con un Scopus o con un Google Academics, ¿no? Eso no nos va a poder competir. Entonces, hoy en día el educador tiene que partir de ese nuevo reto de inspirar, de generar inquietud. Y eso es lo que busco yo en el curso, ¿no? Que ustedes se lleven unas ideas generales, ¿sí? Por ejemplo, el tema del trabajo colaborativo, yo vuelvo con eso. De hecho, con algunos fue un poquito denso y algunos se molestaron conmigo y que no, que venga, es que yo. No, pero es que si estamos hablando de la otredad, estamos hablando de que somos sujetos sociales, estamos en una formación integral, ¿yo cómo voy a aceptarle a usted que me diga que niega al otro? Y no solo lo niega en clave negativa, porque es distinto que nadie participe y yo quede solo. Ah, pues sí, ahí sí baila, pues me toca, ¿sí? Pero el otro es como satanizar, vulgarizar, ¿sí? Como, no, es que lo colaborativo, porque es que el otro es malo, y el otro es perezoso, y el otro es y el otro no sabe. No, pues en el curso sería un contrasentido, un contrasentido. Yo decirles, no, sí, trabaje solo. Es que pero yo quiero trabajar solo, pero es que los seres humanos no somos.
O sea, la autonomía jamás va a estar acompañada de la individualidad. Ningún ser humano es capaz de vivir solo, ni siquiera Mark Zuckerberg, porque si no fuera por toda la cantidad de consumidores que tenemos de Facebook e Instagram, el tipo no estaría entre los 10 más ricos del mundo. Entonces, el tema del son politicón aristotélico, somos animales políticos y políticos porque pertenecemos a una ciudad y al pertenecer a una ciudad somos animales sociales, somos gregarios, dependemos de los otros. ¿Ustedes no han notado la diferencia entre una cría de un animal salvaje y una cría humana? ¿No? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre una cría, una diferencia muy particular entre una cría humana y una cría salvaje respecto al tema de autonomía? A ver, La alguno. cría de los animales es mucho más autónoma cuando nace. Exacto. Una cría de un animal cae y de una vez está parando, porque si no se para, se la traga el león. ¿Sí? O sea, es el tema de ponerse de pie. Y el aturdimiento de ese movimiento es de segundos, de minutos, es un minuto. Es un minuto mientras esa cría, imagínense este escenario, porque todos pasamos por ahí aunque no nos acordemos. Estamos en una bola de oscuridad, el vientre materno, ¿sí? Total oscuridad. A partir de ciertas semanas de desarrollo desarrollamos el oído y empezamos a sentir unos sonidos extraños de afuera, pero tenemos todo un sonido de sangre, de todos los sonidos corporales, que es de lo que nos acostumbramos. De un momento a otro salimos de ese nicho y nos encontramos con una cosa, por ejemplo, impresionante, la luz. Uf, la luz, ¿no? Usted, su noción del mundo de la oscuridad, y usted se encuentra, usted se enceguece. La cría salvaje, el tiempo que tiene para reincorporarse de esa situación es un minuto. Esa cría sale de su oscuridad y lo que hace es sacudir la cabeza y ya, ¿para dónde es? Me muevo, ¿sí? Los seres humanos, no. ¿Cuánto tarda un ser humano aproximadamente para por lo menos poder gatear? Meses, meses. Entonces, la misma biología humana, bueno, y mientras eso pasa, ¿de quién depende absolutamente? De sus cuidadores, hasta para comer, hasta para limpiarse, para lo más básico. Entonces, la idea de la individualidad absoluta es un invento del capitalismo. Un invento del capitalismo, y no estoy echando un discurso ideologizado, estoy hablando en términos económicos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque es un invento que nos dice que cada quien es libre de, vuelvo a los términos de Byung-Chul Han, de agotarse a sí mismo, de exprimirse a sí mismo, de cansarse a sí mismo, de ir detrás de unos objetivos de consumo, ¿sí? Para creer que se está realizando. Y nos hacen creer que esa esclavitud por una serie de ideas de consumo es la libertad. Eso es una negación de los otros. Y pues este curso no pretende eso. José Luis y Paola, bienvenida también. Qué grato que hayas podido llegar tardecito, pero qué bien tenerte acá. José, ¿qué nos quieres decir? Sí, buenas noches, profe. Pues con relación al primer ejemplo pues, que colocó del animal y el ser humano, pues yo identifico sobre todo en el ser humano la capacidad más que todo de sensibilidad, ¿no es cierto? Mientras que el animal es instinto y como usted lo dice, o sea, o se para o se muere. Acá el ser humano pues, responde más a los estímulos y es ello lo que deriva como tal su capacidad para desplazarse. Eso por un lado. Ahora, chévere el tema que toca en cuanto a lo que usted llama esa cierta individualidad, que es la excusa para denominarnos, o mejor dicho, el capitalismo, masificarnos y volvernos sujetos de producción, que es el objetivo práctico de eso. Por mi parte, el momento ese será mi aporte, profe. Gracias. No, José, excelente. Y qué lindo lo que hablas porque también hablas de la sensibilidad y de Schiller en la ilustración alemana y en Colombia, más bonito aún, Schiller hablaba de la razón sensible y de la sensibilidad razonable. Una razón, pero no una razón instrumental, porque volvemos a lo que les decía ahorita Adorno y Horkheimer. La Segunda Guerra Mundial y el desarrollo industrial militar nazi no fue un acto cavernario que nos podía llevar a las cavernas, sí, pero para usted desarrollar los armamentos nucleares eso es una de profundísima racionalidad, de ciencia pura, de ciencia en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, esa razón no puede ser tan fría, esa razón no puede ser tan calculadora, tan mecánica, esa razón tiene que estar
qué linda esa expresión de José para este curso, tiene que estar llena de sensibilidad. Entonces él habla de la razón sensible y de la sensibilidad razonable. Y un pensador colombiano, a mí siempre, en Colombia tenemos cosas tan lindas que pesar la violencia, pero no sé si ustedes han escuchado un pensador colombiano que se llamó Orlando Falsborda. Era un hombre caribe, profundamente brillante, de los cofundadores de la sociología en Colombia, de la sociología rural particularmente, y una vez él estando en zona del Caribe, estaba con un pescador y le escuchó una palabra, un pescador muy bonito, un neologismo, una palabra nueva. Le escuchó, es que a mí me gusta sentipensar, sentipensar, y Falsborda eso lo hizo. De hecho, yo creo que de las teorías más grandes de la sociología y de los estudios latinoamericanos es la investigación acción participativa de Fals, que tiene como principio metodológico el sentipensamiento. Sentir y pensar, pensar y sentir el pensamiento, pensar el sentimiento. Eso es lo que este curso les quiere aportar a su formación profesional. ¿Sí? O sea, que no sea simplemente el ejercicio estructural y mecánico de la profesión, sino que también sea el sentir esa responsabilidad que cada uno de nosotros como profesionales va a tener, no solo con su trabajo y con sus libertades individuales, que tampoco las critico, pues, cada quien consume y eso pues tampoco hay que satanizarlo y que si yo quiero comprar los tenis y el zapato y si salió el nuevo celular iPhone yo lo quiero comprar porque esto es lo que todavía me sirve, este está buenecito pero hay que botarlo a la basura porque es que salió el nuevo modelo, pues, pero que se sepa entender desde un punto de vista crítico que son nuevas formas de esclavitud. Entonces le están diciendo, se quiere sentir libre, consuma, pero para usted poder consumir se tiene que reventar, tiene que quedar sin tiempo, tiene que tener 2 trabajos o 3 si puede. No descanse los fines de semana, jódase, que es lo que Byung-Chul Han nos dice, hombre, nos llevaron a un punto donde nos agotamos, la sociedad del cansancio lo llama él, nos llegamos a un punto donde estar muy agotados termina siendo como nuestra realización. Y perdemos el origen de un concepto tan lindo como el concepto original de escuela, que ya se los había dicho en otros IPAs. Escuela viene de Cholet. Y no me refiero a escuela como la hemos generalizado, que es como la escuela de la primaria. Por ejemplo, ustedes han visto que en la UNAD no hablamos de facultades. En la UNAD hablamos de escuelas. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Escuela de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnológica, Escuela de Agropecuarias, Escuelas de Ciencias Económicas, Escuela de Ciencias Jurídicas. Hablemos de escuelas, porque el concepto original de los espacios de convergencia para estudiar eran las escuelas. Es el concepto original, peripatético, aristotélico, bonito, ¿sí? Y ese concepto de escuela tiene una connotación hermosa, hermosa, y era el escholé. El escholé griego quiere decir la contemplación. Entonces, ¿qué hacían los peripatéticos en la escuela? No se encerraban en un aula, no los uniformaban a todos iguales, no les decían que el profesor está aquí y el estudiante está abajo. En los peripatéticos, para aprender había que caminar. Hermoso. Y al caminar se divagaba y se hablaba y se comentaba y se contemplaba y todos opinaban y era al aire libre y era sin espacios encerrados, porque espacios encerrados crean mentes cerradas. De allí, por ejemplo, la similitud fonética y etimológica entre jaula y aula. En las cárceles, en los manicomios y en las escuelas, a las personas las encierran, las aleccionan y las uniforman. Les uniforman la vestimenta y les uniforman el pensamiento. ¿Habían notado esa similitud? Ahora, no lo dije yo, lo dijo Michael Foucault. Y él en hombros del concepto del panóptico y demás. Pero es como para que tengamos en cuenta el papel de este curso en su formación educativa. Y volver a contestarle a Senidier, ¿no? ¿Cómo transformamos esta realidad tan dura? Pues no lo vamos a hacer en un día, ni lo va a hacer uno solo, pero es en el momento en que la educación estimula, proyecta y posibilita el pensamiento crítico. Y cuando hay pensamiento crítico, hay noción de sujeto histórico. Y cuando hay noción de sujeto histórico, hay noción de sujeto político.
Y el sujeto trascendente, que es lo que vamos a trabajar en esta actividad, es como una forma de acercamiento entre los dos. Hay uno de los textos que ustedes tienen que elegir, y ya le doy la palabra otra vez a José, que tiene una cita muy bonita y la quiero leer textualmente, y es el primer texto. El primer texto, déjenme un segundo, que es que yo saqué la cita. Ay, Dios, aquí está. Aquí está. Esta cita es muy linda sobre el sujeto trascendente porque se nos va a acabar el tiempo, no los quiero tampoco aburrir. Es del texto La política compartida de Hannah Arendt y la acción. Y hay una frase de ese texto sobre el sujeto trascendente que me parece muy bonita, que dice, miren eso tan bonito. Sin embargo, lo particular de la vida humana es que además de insertarse en la naturaleza y en el mundo de las necesidades básicas, que es lo que estamos hablando, se incorpora en un espacio pleno de significado. ¿Se acuerdan que hablamos de los símbolos? De un significado que le antecede y que va más allá de su muerte. Mire, aquí ya vamos entendiendo cómo el sujeto se entiende con lo trascendente. El mundo de los artefactos humanos, para tratarlo en términos de Hannah Arendt, creado a través del trabajo, la actividad permanente y estable en la transformación de nuestras realidades, de nuestros medios. Es decir, todos somos sujetos finitos. Todos vamos a morir. El ser es un ser para la muerte, diría Heidegger, en fin, todo ese pesimismo filosófico existencialista. Pero hay algo importante, y eso lo trata muy lindo Albert Camus en el mito de Sísifo, ¿no? Es absurdo aspirar a la inmortalidad, pero somos sujetos trascendentes porque nuestras acciones transforman los medios y eso va a sobrevivir a nuestra muerte. ¿Sí? Es importante. Entonces, vuelve el concepto de sujeto trascendente. Este mundo humano le permite a los individuos no solo trascender a su propia mortalidad, sino a través de la relación entre mundo objetivo y mundo subjetivo. Recuperar y poner en evidencia la particularidad y unicidad de quienes lo componen. El hombre, dice Hannah Arendt, no solo nace y se inserta en el mundo de la naturaleza. ¿Se acuerdan de los animales? Lo que hablamos ahorita, que el animal nace, cae de una vez a enfrentar su entorno caótico, porque la naturaleza también tiene es un componente de hecho más caótico que armónico. Armónico para la vida, caótico en la práctica real. Pero también está rodeado, miren otra vez, miren esta parte que me gusta que lo escuchen, sobre el sujeto trascendente. No solo se inserta en el mundo de la naturaleza, está rodeado de otros hombres con los cuales comparte un mundo significativo, estable y duradero. En este marco, este mundo común no puede ser solamente un espacio de satisfacción de necesidades, social cansancio que venimos hablando ahora, sino que debe ser también un espacio que le permita la relación con otros. Y eso me parece más importante que la relación, la creación. La creación. Este es el sujeto trascendente. Por eso llevaba la conversación hasta este punto. Y no sé si logran captar la idea tan bonita que nos propone este texto. Para esta actividad van a hacer un resumen analítico esquemático. Eso es una lectura guiada, ¿sí? Entonces, hay un anexo, no sé si algunos lo han visto. El anexo trae como unas guías de la lectura y ustedes eligen las de las lecturas. Esta es la primera lectura. Esta lectura es la que más trabaja el concepto de sujeto trascendente. Ahora, también se lo digo con franqueza, es la lectura más difícil de las tres. Pues ya cada quien mirará, porque este texto es más filosófico, ¿no? Pero miren esa parte tan poética que se conecta. El segundo texto nos va a hablar mucho sobre el concepto de historia y microhistoria, que también es interesante porque es lo que venimos hablando de las diferencias de los niveles de la historia. Y el tercer texto nos va a hablar del sujeto político encarnado en un caso práctico del papel de la mujer en el departamento del Quindío. O sea, ya es una investigación aplicada. Pero digamos que en esta lógica de la trascendencia, que es lo que estamos hablando en esta parte final del texto, el primero tiene como ese apunte, sobre todo porque el concepto de trascendencia es muy complejo, ¿no? San Agustín de Hipona, en la Edad Media, decía, como un buen platónico, que el primero en hablar de trascendencia fue Platón, ¿sí? Porque hablaba de un mundo de las ideas. Entonces, Platón fue el primero en decir que nosotros éramos reproducciones de un modelo inmutable. Por decirlo en términos más castizos, habían como unos moldes en un mundo ideal. Y esos moldes en el mundo ideal eran los que iban desarrollando la materialidad de la realidad, ¿sí? Entonces, había un mundo de las ideas y un mundo de las percepciones. Entonces, de ahí el cristianismo, ya entenderán por qué bebió tanto, particularmente en la filosofía medieval con San Agustín, y San Agustín empieza a hablar del abandono del cuerpo, ¿sí? Para encarnar el ser trascendente, el ser que va tras Dios. Esa espiritualidad es lo que va más allá de mi corporalidad fáctica, que es lo inmanente, y hablo de lo trascendente. Kant va a hablar en otros términos. Kant va a decir
que lo trascendente es algo que está en nosotros y a la vez es universal. Categorías a priori, ¿sí? O sea, las categorías que están antes de la experiencia, el tiempo y el espacio. Son las grandes categorías que están en mí, pero también le dan forma y sentido a todo lo que está fuera de mí. Ya menos metafísico el asunto, menos filosófico, ya digamos una perspectiva más contemporánea del sentido de lo trascendente, va a hablar de los límites de la epistemología, los límites de la ciencia, los límites del conocimiento. Bueno, ¿cómo rompemos esa barrera? ¿Sí? Porque ustedes no sé si han notado que la ciencia siempre se denomina incuestionable, la verdad científica. Ellos hablan de la verdad científica, de la objetividad científica. Bueno, el pensamiento de trascendencia tiene que ver con cuál es el límite, ¿sí? Y cómo podemos saltar la barda para ir un poco más allá, a lo trascendente, ¿no? A lo que ya no es inmanente de la ciencia, sino trascendente. Entonces, esa idea termina siendo lo que Hannah Arendt también nos dice, y es volver ese punto de que somos sujetos finitos. Aquí hablamos mucho de violencia, por tanto hablamos de la inexorabilidad de la muerte, porque la violencia pues, y la muerte están muy correlacionadas. No el conflicto, el conflicto es humano. El problema es la solución violenta al conflicto. O sea, nadie está diciendo que debe ser ríos de leche y miel y flores y todos nos vamos a amar y a querer, ¿no? Los seres humanos somos conflictivos, como todas las especies. Está inscrito en nuestra naturaleza. Inclusive las violencias animales localizadas y focalizadas, pues están ahí. Pero otra cosa es una violencia como en este momento la vivimos, que si Rusia suelta su Satán 2 y Estados Unidos sueltan sus 2000 ojivas nucleares y Irán también se enoja con Israel y todos se tiran armas nucleares y China también se enoja, entonces desde la Universidad de Princeton que los 90 y pico de millones de muertos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial en 5 años, hoy, dice la Universidad de Princeton, en mediodía tendríamos la misma cantidad de muertos. En mediodía. Echémonos la cabeza. 5 años del conflicto más grande de la humanidad costaron casi 90 y pico de millones de vidas. Hoy en día, con el armamento nuclear que existe, en mediodía, en 6 horas, tendríamos 100 millones de muertos. Sin contar que pues, la afectación a la Tierra, despertar hielos, son los gases de efecto invernadero, o sea, eso podría ser el fin de la humanidad y de la vida como la conocemos. Entonces, pensemos en esa lógica trascendente. Ahora, como eso no lo podemos modificar desde nuestros universos de enunciación, pues entonces atendemos lo inmediato, ¿no? Lo que podemos transformar. Lo importante es que siempre tengamos esa intencionalidad. José, qué pena alargarme tanto. Te escucho, te escuchamos todos. Sí, profe, lo que quería decir era con respecto a lo que mencionaba de la escuela de los peripatéticos, que quizá esa es la función o debería ser el objetivo de la educación actual, ¿no? De hacer de nuestros modelos educativos una enseñanza activa, no encerrados, como usted lo menciona, lo del panóptico y de que el docente en este caso vendría a ser el panóptico. Y pues interesante al respecto porque sobre todo lo de los uniformes, ¿no es cierto? De que seguir una normativa, o sea, todo es casi conductual hacia el ejercicio por hacer de los estudiantes la nueva generación de empleados y no de personas. O sea, eso está muy bien representado con los modelos tradicionalistas. O sea, el enfoque, ¿cuál era? De que de la escuela salgan empleados que sepan dominar la maquinaria de los elitistas, creo que era, o algo así. Sí. Bueno, esa era la idea, profe, gracias. No, maravilloso, José, qué lindo, porque es eso, es la tecnificación de la educación, no desde el punto de vista positivo, porque naturalmente, pues el desarrollo de la ciencia y de la técnica es un valor enorme, sino sobre todo la finalidad de la educación, y es, bueno, servir, ¿sí? O sea, emplearme, poder trabajar, poder consumir, ¿sí? Lo cual es absolutamente necesario. Yo tampoco soy de los que va a decir que, pues, que no, pues obvio que es necesario, pero digamos que debe existir un sentido más profundo que es la idea de lo trascendente y también de lo histórico y también de lo político. Cómo yo me educo, cómo yo me formo, no solo, pero también lo debo hacer para un modus vivendi, para mejorar mi calidad de vida, ¿sí? Eso, pero es una de las facetas de la educación. La otra faceta es cómo soy un sujeto que utiliza el pensamiento crítico para transformar realidades. Y pues yo recomendaría desde la no violencia activa, porque también todos los que ejecutan la violencia política dicen que están buscando transformar la realidad. Ahora yo me pregunto, ¿lo hacen? Pues no sé. O sea, en cambio yo veo personas que, por ejemplo, se encadenan con una pancarta a defender en un EPS a una familia que está
sufriendo de alguna enfermedad que no es atendida por el sistema médico, y yo veo que esa persona sin narcotráfico, sin plata, sin intereses, sin tener que amenazar a nadie, porque he visto casos muy lindos, se encadenan por otros, ¿sí? Y defienden, o conozco abogados, ingenieros que pueden dar sus aportes, sus conocimientos a las comunidades, o contadores públicos que le explican a su Junta de Acción Comunal cómo tener un proceso de finanzas efectivo. O sea, si me hago entender, ese papel, no solo para mí, sino también para poder transformar mi realidad desde mi experiencia. Yo conocí un ingeniero civil e industrial que les dio todos los diseños y les ayudó a patinar un proyecto a una comunidad para unos puentes, porque era una comunidad totalmente incomunicada. Y el man dijo, pues yo no les puedo financiar los puentes, pero les puedo decir qué hacer, cómo asesorarse, con quién hablar, y les puedo dar estas bases de planos. Conozco contadores públicos que le han dicho a las juntas de acción comunal, venga, si ustedes organizan sus microfinanzas así, meten estos proyectos, los meten por acá, pa. ¿Se me hago entender? Conozco profesionales de las ciencias humanas que ayudan a organizar a sus comunidades para que reclamen sus derechos, para que se organicen. Conozco abogados que también han prestado sus derechos para personas que han sido vulneradas, que han sido maltratadas. Entonces, no solo se trata del papel de consumo de la educación, se trata del papel social y transformador de la educación, que es lo que necesitamos en Colombia. Entonces, esa es como la intención del curso, ¿no? Y esa trascendencia. Miren, entendamos un poco lo que leímos ahora, y es que lo trascendente, o sea, es lo que me trasciende a mí. La comunidad me va a trascender a mí. Mi pueblo va a trascender a mi muerte. Mi barrio va a trascender, como el caso de los defensores ambientales. Los ríos me van a trascender a mí. Yo soy un sujeto finito. El sujeto trascendente es aquel que comprende la historia, lo conecta con la acción política y piensa más allá de sí mismo, y más allá de su condición finita, y más allá de su interés personal. Ahí, en esa relación de transformación con un medio que me va a trascender, es donde el sujeto es trascendente. Esa es como la idea dentro de la formación del curso, de dejarles a ustedes como esa inquietud. Entonces, me gusta mucho la participación. Tengo preguntas en el chat. Conforme al nacimiento de una, podríamos tener conocimientos previos. Es decir, que cuando se nace se tienen conocimientos, es como la pregunta, y dice, cosas del alma, como según los antiguos filósofos pensadores decían sobre el alma, conocimientos de la bondad y la belleza. Eso es Platón puro. Esa es la misma, muy bien, Kevin, esa pregunta. Eso es lo que decía Platón, ¿no? Que el alma ya venía, o sea, el alma venía de un modelo perfecto y que el alma ya tenía, que es muy lindo también. En los griegos a mí me gusta mucho ese concepto de virtud, bondad y belleza. Mire, qué importante que nosotros cultiváramos nuestra educación y nuestra formación sobre esos tópicos, por ejemplo, virtud, bondad y belleza. Lo que pasa es que es lo que se denomina también la transmutación de los valores. El mercado ha transmutado los valores. Y sabe ahorita, a ver, y es una pregunta abierta, a ver qué opinan. ¿Quién o qué medio o de qué forma creen ustedes que hoy en día se construyen los valores? Por ejemplo, de los jóvenes, de los más jóvenes, por ejemplo. Denme ejemplos. Uno dice, bueno, los ejemplos, los valores se forman en la escuela, se forman en la familia, pero hay como nuevos actores en la conformación de valores. Alguno que me diga alguno que se le venga a la cabeza. Las redes sociales. Total. Son los valores. Los valores, el lenguaje, el argot, lo que se piensa, lo que se dice. La sociedad del inmediato. La sociedad de que si un audio dura 2 minutos me angustia. La sociedad de que si un video dura más de 30 segundos no lo puedo ver. La sociedad de que si un texto tiene 2 párrafos, pero ¿quién va a leer ese larguero? Y empezamos a mofarnos de eso. Entonces, uno manda un audio de 2 minutos, uy, está llamando un podcast. No, diga todo en 10 segundos. Dígalo. Y si está en 10 segundos, lo pongo en 2x. Es la sociedad del cansancio, ¿no? Queremos abordar un océano de información con 1 centímetro de profundidad. Entonces, ¿ya quién se lee un libro? Pocos, ¿no? Yo me acabo de terminar este librito, Bomarzo, que les hablaba temprano, que me parece tan hermoso este libro, de 600 páginas, pero por Dios, ¿quién se lee? Y me dijo alguien así literalmente, ¿quién hoy en día se lee un libro de 600 páginas? Esa expresión está buena, José, turbotemporalidad. Está buena, ya. Hasta creamos categorías en el curso. Entonces, por ejemplo, hoy en día ver un libro largo es, pero Dios mío, ¿cómo se te ocurre? Y esos son nuevos valores que se han creado como imaginarios inconscientes en la juventud.
Entonces ya leer, no. O ya lo que me demore, por ejemplo, aprender a interpretar un instrumento musical. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero es que tengo que aprender teoría, gramática, posición, eso me va a tardar años. No, 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 no. Yo me aprendo el beat y el perreo. Y pip, 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 pip. ¿Y yo para qué ejecuto un instrumento si es que hay 10 millones de pistas hechas en internet? Entonces, yo para qué aprendo a tocar un piano, una guitarra? Siempre es la turbotemporalidad. Esa está buena, José. Si es suyo, lo felicito, paténtela. La turbotemporalidad. Y esos son los valores de la inmediatez. Queremos tener todo, todo, y las redes nos llaman a todo, y nos dan información de toda índole. Y no, ni hablar del algoritmo, cómo el algoritmo nos predice, nos piensa, nos aborda, nos agarra, ¿sí? Entonces el algoritmo empieza a decir, bueno, a este le gusta esto, bombardeo, bombardeo, bombardeo. Y lo peor, hemos perdido el pudor por nuestra intimidad, y lo hemos perdido de forma progresiva. Hace unos años, cuando Hi-Fi, no sé si algunos ya están viejitos y es como yo y se acuerdan, era Hi-Fi, MySpace y otras redes, era la fotografía, era la fotografía, ¿sí? Está, empezamos a vender nuestra, después los videos, después los audios, después cada vez más empezamos a recibir esos materiales, a vender nuestras fotografías, a vender nuestra imagen, a mostrar nuestra familia, a mostrarlo todo para que sea de dominio público, pero no en el sentido sacrificial de ayudar a los otros, sino de aparentar frente a los otros. Y yo en eso no soy cínico, yo tengo redes sociales y las uso. ¿Sí? Pero entonces yo trato de que, como pensador crítico, yo trato de que lo que yo uso tenga un impacto en las personas que me ven. No simplemente de tratar de mostrar una máscara que no es mía, porque nadie es totalmente feliz. Conozco millonarios muy tristes porque no pueden salir a la calle porque los secuestran o los matan, ¿sí? Y tienen pichos en plata, 10 apartamentos, 5 camionetas. Yo le ponía a un amigo empresario hace poco un ejemplo de Vladimir Putin. A Vladimir Putin le tienen que probar la comida 7 personas antes de podérsela comer. Entonces yo decía, uno de los hombres más poderosos del mundo, y lo mismo a todos los grandes mandatarios del mundo. Las personas más poderosas del mundo tienen que comer todos los días sobras. Paradoja del poder, el fantasma del poder, el fantasma del consumo. Entonces, a lo que voy con esto es que se encarnan otros valores diferentes donde también hemos vendido la intimidad. Entonces, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, yo creo que a todos nos pasa. Al principio era como motivo de alerta, pero ya no. Si yo aquí hablo de una chaqueta, en Instagram y en Facebook me va a salir promociones de chaquetas. ¿O no les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Que ustedes hablan de Sí. algo y te los empiezan a ofrecer. Y nosotros ya somos conscientes de eso. Estos aparatos nos escuchan y nos ven. Porque nosotros, ustedes no han visto que cuando uno está bajando una aplicación o algo, le dice permitir, 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 y sale un microfonito y una, no, permitir, 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 permitir. Permitimos que sepan qué pensamos, que sepan qué vemos, que sepan qué opinamos. Lo importante es no ser inconscientes de eso. Yo con eso no llamo un abstencionismo. Yo con eso no llamo un abstencionismo porque yo sería hipócrita de mi parte. Yo soy consumidor de redes sociales y soy usuario de redes sociales. Y entiendo los grandes beneficios, por ejemplo, de esta reunión por medio de una red social, por medio de la mediación tecnológica. Y entiendo que la UNAD, como muchos otros grandes logros de la revolución tecnológica, son muy importantes. Hoy en día tener acceso a toda la información del mundo es una cosa valiosísima. Yo soy un tipo que todos los días trato de leerme por lo menos un artículo científico de mi rama de las ciencias humanas en internet y me encanta, uy, puedo bajar los artículos, puedo buscar lo que quiera, tema que yo quiera, yo soy inscrito a Scopus, a Academia, a Google Scholar, me fascina, uso las redes, las uso, les doy uso a mis redes sociales, pero lo que no permito es que la red me use siempre a mí. De eso trata el pensamiento crítico. Yo no soy tampoco de los abstencionistas que están llamando a que nos vayamos todos para un cubículo a alejarnos y volver a la era medieval. No. Yo lo que siento es que la importancia del pensamiento crítico debe ser en que no nos use la tecnología, sino nosotros volver a usar la tecnología. Yo, por ejemplo, no soy enemigo de ChatGPT. Yo no soy enemigo de ChatGPT. Soy enemigo de que agarren el texto, lo copien y lo peguen. Eso sí me parece pues una tontería. Pero si yo puedo preguntarle a ChatGPT que yo no entiendo algo,
y yo puedo ir donde ChatGPT y escribir, dígame qué es el sujeto trascendental. Y leer esa definición del sujeto trascendental y a partir de ahí decir, ve, interesante, ve, bacano, ve, esto me sirve para entender esto otro. Estoy utilizando la tecnología, no estoy permitiendo que ella me utilice. Porque entonces con ChatGPT, cuando usted copia el texto siempre tiene como el mismo patrón de escritura, entonces uno ya lo reconoce. Y pues al final eso no le hace daño al profesor ni a la universidad, pues la persona que lo hace obtener su título va a seguir avanzando, se va a hacer un daño a sí mismo. No va a entender el papel elemental de la educación. Bueno, muchachos, para ir ya terminando esta reunión y no hacerla tan larga, pues estoy muy contento de que hayan venido, de que hayamos podido conversar. Gracias por inscribir el curso, gracias por la atención, gracias por las reflexiones. Yo vuelvo a decir lo mismo, digamos que la unidad de medida no es una cuestión pitagórica de que somos un número. Lo importante es que el número es un indicador. ¿Es un indicador qué? Pues de una respuesta clásica vertical de la educación. Pero para mí lo importante no es el número. Lo importante son las posibilidades que ustedes tengan de tener una posición distinta, una mirada un poco más abierta de su proceso de formación, que entiendan que la educación no solo es un instrumento, no somos unas máquinas robóticas que tienen que... El robot no se cansa, los seres humanos sí. El robot y la inteligencia artificial no necesita tiempo de ocio, nosotros sí. Las máquinas no necesitan arte, nosotros sí. Los grandes edificios no son sensibles, nosotros sí. Entonces, que empecemos a guardar esa distancia. Yo hago una crítica hace poco en la Filbo, en una conferencia sobre inteligencia artificial, y decía yo que por qué llamar a un algoritmo programado inteligencia, si la inteligencia es humana, la inteligencia es profundamente humana. Y la inteligencia ha tenido muchas cosas a lo largo de su evolución. Hemos entendido inteligencia con conocimiento, inteligencia con razón, inteligencia con entendimiento. Después llevamos la inteligencia a las facultades psicológicas y ya entonces, por ejemplo, Gardner te habla de 7 tipos de inteligencias, pero la inteligencia es un tema profundamente humano. O sea, ¿en qué momento permitimos que la máquina se nos ponga tú a tú y no le decimos a las cosas por su nombre? Algoritmo programado de alto nivel, de alta eficiencia, alta velocidad, lo que quiera, pero es un algoritmo, no es inteligencia, la inteligencia es humana. Entonces, el papel de estos cursos es que no perdamos nuestra humanidad y que al terminar eso vean el video de Jaime Garzón, busquen unas piecitas de arte barroco, se escuchen una buena cancioncita clásica, ¿sí? Y volvemos a retornar al papel humano de poder ver a nuestro alrededor y ver lo que nos trasciende a nosotros como sujetos y que la educación tenga esa posibilidad de que ustedes puedan transformar, no el mundo, porque tampoco estamos siendo tan fantasiosos, sino que podamos transformarnos a nosotros mismos para por lo menos tener una mirada más amplia de lo que podemos hacer en nuestro alrededor. Pues muchachos, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna reflexión, algunos mensajes. Estaba leyendo un libro de filosofía antigua y me generó esa pregunta con referente al título del Fedón, en la muerte de Sócrates. Bueno, la mayoría de diálogos de Platón tiene que ver con los interlocutores que hablaban. Fedón era uno de los interlocutores. El libro por excelencia de la muerte de Sócrates, que ahí puedes encontrar un caso pueden encontrar un caso de sujeto político, se llama La Apología de Sócrates, de Platón, que es cuando Sócrates le dicen, lárguese de la ciudad o muérase, y lo condenamos a muerte. Y él dice, no renuncio a mis principios, no renuncio a mis cosas, no renuncio a educar a la comunidad, no renuncio a mi mayéutica, no renuncio a la filosofía y prefiero morir. Es un libro muy bonito. Y a propósito de las ventajas de utilizar la tecnología, se consigue fácilmente en Google. Apología de Sócrates, Platón, PDF, y seguramente les van a bajar varias ediciones. Es utilizar la tecnología. Veo que Eduardo está escribiendo algo, si lo quieres decir también, o si alguno más quiere decir algo antes de cerrar. Tutor, buenas noches, soy del grupo 7, el foro no aparece habilitado, ya reviso, debería estar abierto. No, yo abrí los últimos foros ahorita hace ratico, ahorita volvemos a revisar, pero ya reviso el grupo 7 para ver qué pasó, si es que se pasó. Gracias por avisarme, Eduardo. ¿Alguno más, muchachos, que quiera cerrar la reunión? ¿Tenga alguna opinión final? No, nada, tutor, darle las gracias por todo. Bueno, muchachos, Muchas me gracias. alegra mucho. Muy sustantivo este CIPAS. Bueno, me alegra que les haya gustado. Voy a pues en este momento a también a cancelar la grabación, detener y listo. Estimados muchachos, nos veremos en una próxima. Pues